amigas y seres de este y otros mundos. Bienvenidos a un capítulo más de Las Amigas Encanto. Así es, mi nombre es Erika Montero. Y yo, María José Aro. Y nosotras somos Las Amigas Encanto. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal mi semana? Creo que una semana llena de muchas emociones, de subir y de bajar, de estar pensando en una y otra cosa, de experimentar, de tener varias ideas. Creo que eso es lo que siempre estamos haciendo nosotros, ¿no? Como en eso de creando, que creo que es lo más importante. Pero también una semana tranquila, la verdad. No sé, como creando sueños, teniendo en mente otros planes para futuro, creo que es lo más importante. Y en eso he pasado todos estos días, Majo. Qué hermoso saber que hay nuevos planes en la vida, que uno... Es lindo, ¿no? Como que decir, voy a cambiar mi perspectiva y darte cuenta de que siempre hay algo más, ¿no? Entonces me alegro mucho por ti. Sí, y sabes también que lo más importante siento que es... No sé, como reconocerte un poco más cada día, siempre ir reconociéndote, dándote cuenta de las cosas que estás logrando, las cosas que estás haciendo, por tu bienestar, por el bienestar de las personas que tú amas. Y siento que al final eso también cuenta muchísimo en tu día a día y es importante también saber reconocerlo. Sí, es hermoso. Y te cuento que yo estoy muy feliz también. ¿Ya? Ha sido una semana pues bastante tranquila. Pero siento que he recibido como que noticias en estos días que me están ayudando pues a sentirme mejor y a sentirme pues alivianada de ciertas cosas. Es importante tener conversaciones tanto en el lado laboral como con amistades, conocidos y demás, para poder decirles, mira, hay que ponerte ciertos límites, ¿sí? Porque si no se va a pasar por encima de uno y uno ya no está para aceptar migajas, ni siquiera en el lado laboral, porque uno también acepta migajas en el lado laboral. Bueno, acepta migajas en todo. Sí, en todo, sí. ¿no? En el amor, dentro de la familia, en el trabajo, con tus amistades. Siento que nos acostumbramos siempre como a esto de aceptar poco. Sí, entonces debe ser porque tenemos ciertas heridas, ¿no? Y eso tiene que ver un poquito con el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de eso queremos decirles que estamos emocionadas, Laeri y yo. Si quizás alguno de nuestros profes nos está viendo, pues queremos agradecerles también por habernos considerado. Bueno, estamos dentro de un programa académico, bueno, no un programa académico, ¿cómo sería? Dentro de un... Congreso. Ajá. La palabra es esa, congreso. Sí, nuestra universidad todos los años siempre viene haciendo congresos en donde abarcan diferentes temas, pero obviamente como nosotros estudiamos comunicación, nuestros profes y las autoridades que conforman la Facultad de Política siempre hacen estos congresos enfocados obviamente en poder brindar a los estudiantes mayores conocimientos, enfocados en la carrera, en el área, en el ámbito en el que estamos nosotros estudiando. Y pues en esta oportunidad, Majo, hablaron sobre comunicación multimedia. Bueno, sí tiene que ver en eso. Ajá. Entonces, han mencionado a las amigas de Encanto como parte de los proyectos que han tenido pues los ex alumnos, entonces eso a mí me parece hermoso. Estamos como que muy contentos. Hoy día nos llegaron las fotografías de que por ejemplo nuestro ex profesor estaba pues dando una ponencia y mostrando nuestro proyecto también ahí, y justamente el viernes también vamos a tener la oportunidad, o sea mañana prácticamente, la oportunidad de mostrar un poco más sobre cómo ha sido este camino, ¿no? Y es lindo porque de alguna manera podemos reconocer un poco más todas estas cosas que hemos hecho y que quizás a veces decimos como que nos falta hacer más cosas. Obviamente siempre pensamos en eso porque queremos mejorar, pero es necesario que alguien más nos los diga. Y qué bonito, ¿no? Regresar como que a la academia, a nuestra casa, de un poquito de esta manera, ¿no? Como viendo que nuestros profesores también ven algo en nosotras que quizás a veces nosotros olvidamos ver. Exacto, cosas que ya damos por hecho o que pensamos que literalmente ya está en nuestro día a día, pero que realmente no valoramos o no nos damos cuenta de lo que estamos logrando poco a poco y día a día también, porque es un trabajo no de horas, es un trabajo constante, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, sentarnos, conversar, dialogar, a ver qué será que hacemos, será que cambiamos esto. Obviamente nosotros somos muy conscientes de que quizá lo que estamos haciendo no es lo mejor, o es perfecto, porque obviamente nada es perfecto en esta vida, pero siempre tratamos de ir mejorando, obviamente por nosotros y por ustedes también, que son las personas que nos están acompañando día a día. Entonces nada, creo que también este
no reconocimiento, pero sí nos han tomado en cuenta y que creo que también ya es muy importante. Y también se lo debemos a ustedes que nos están acompañando. Somos una pequeña, gran familia. Estamos pues muy emocionadas de esto. Entonces, nada, Majo, te deseo muchísimo éxito mañana, que vas a estar representándonos. Voy a estar ahí. Y si ustedes también quieren ver este proceso y quieren acompañarnos, vamos a estar subiendo historias para que nos puedan ahí dejar sus mensajitos. Así es que en este video, en este episodio, coloquen acá sus comentarios, sus mejores deseos para nosotros y también para Majo, que va a estar representando a las amigas del campo. ¡Bravo! Yo amo tanto este proyecto, Eri, te juro que estoy tan feliz, tan emocionada. Estoy pensando en todas las cosas que se vienen, porque sé que llega algo muchísimo mejor. Sentimos que esta primera temporada ha sido como que muy tranquila, como para ir viendo, tanteando qué podemos hacer, qué cosas podemos mejorar. Ajá. Entonces yo estoy como que muy emocionada porque digo, qué bueno que confiamos, ¿no? Ambas, tú confiaste en mí, yo confiaba en ti, y hicimos todo, ¿no? Como para tener este espacio. Es nuestro, es solamente de las dos, entonces nadie puede venir a decirnos nada y eso es lo que más me encanta. Y sabes que es lo más importante, que confiamos en el proceso. Sí. Y al final es eso, siempre confiar en los procesos, porque siempre empezamos de cero, pero poco a poco vamos escalando hasta llegar al objetivo que es que todos ustedes siempre se queden con nosotros, que más gente también nos siga escuchando, nos siga viendo, siga comentando, siga compartiendo, porque de esa forma obviamente vamos a llegar a más gente. Y bueno, dicho esto, María José, sin nada más que comentar al respecto, vamos a empezar con el episodio de hoy. Bueno, el tema es... hoy vamos a hablar sobre las heridas de la infancia, que son aquellas cosas que quizás guardamos a lo largo de los años, ¿no? Como sucedieron en una edad muy temprana, quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué heridas tenemos, pero prácticamente vamos cargando con ello hasta la adultez y afectan nuestra vida en muchas situaciones, ¿no? En relaciones, afectan en, no sé, en cómo tú sabes manejar tus tiempos, en cómo tú manejas el tema laboral, o sea, todo lo que tiene que ver con tu vida en general está marcado al menos por alguna heridita. Sí, pero ¿cómo crees tú que o sea, todos creo que en algún punto de nuestra vida siempre tenemos algún tipo de herida, porque son varios los tipos de herida que nosotros podemos ir cargando a lo largo de nuestra vida, pero siento que de pronto estas heridas van desde nuestra infancia, generalmente suceden desde nuestra infancia, estando con nuestra familia o con nuestros seres queridos, porque obviamente no todas las personas de pronto tienen la suerte de poder crecer con su familia, y familia me refiero a papá, mamá, hermanos. De pronto no todos han tenido esa suerte y por ende también han tenido que, no sé, crecer con sus tíos, con sus abuelitos, con sus primos, etcétera. Entonces siento que también de pronto las heridas también surgen o empiezan desde esa etapa, desde esos momentos, desde esas situaciones de la vida, que obviamente tú no estás nunca listo para poder enfrentar este tipo de eventos, este tipo de hechos, pero que la vida misma te pone para que tú de pronto aprendas a poder sobrevivir con este tipo de situaciones que te pasan. Y hablando justo de esto, yo siento que, por ejemplo, una de las heridas que siento que están muy penetradas en mí es esta herida del abandono. Y a partir de esta herida del abandono siento que vienen por ahí generándose muchas más heridas o situaciones que cuando ya tú creces dices, wow, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué yo dejo que este tipo de situaciones sigan aquí presentes en mi vida, ¿no? Y que me sigan afectando, porque de pronto yo puedo ser muy consciente de que esa situación yo no la merezco, de que eso no puedo permitir en mi vida, pero hay algo en mí y en mi conciencia que me dice, es que tienes que aceptarla y tienes que aprender a vivir con esto, porque si no, imagínate, vas a quedarte sola, porque al final tú sientes que desde niña estuviste sola. Claro, y siento que esto es algo que quizás muchas personas dicen, ¿no? Bueno, es que yo solamente le dejé un ratito solita a mi hijo y yo me fui a hacer otras cosas porque necesitaba, no sé, ir a trabajar, ¿ya? Pero tuve que dejarle a mi hijito un ratito. A pesar de que sean cosas como que muy chiquitas, son cosas que prácticamente penetran en la mente de un niño, ¿no? Y se queda con una sensación de, me abandonaron y no lo puede gestionar. Ahora hay situaciones mucho más grandes en donde en realidad sí existieron pues temas de abandono, temas de que un papá tuvo que irse de la casa o se fue con otra familia, y ese tipo de situaciones que hacen que pues prácticamente cuando ya estemos más grandes tengamos estos problemas, ¿no? De no sentirse suficientes quizás para alguien y decir, ok, es que bueno, a mí desde pequeño me enseñaron que yo no era lo suficientemente valioso como para que alguien se quede a mi lado. Entonces yo ahora que soy grande acepto que una persona quizás se porte mal conmigo,
porque yo haré todo lo posible para que esta persona no me abandone. Y aquí llegamos a migajerismo. Migajerismo. Ajá. Que es a lo que nos acostumbramos. Que es algo a lo que uno se acostumbra, ¿no? Y eso digo, ¿no? O sea, a veces quizás son cosas muy chiquitas que decimos como, yo cómo así voy a tener esta herida si nunca estuve sola también. Nunca o sea, no sé, digamos, crecí con mis papás y todo esto, ¿no? Pero no, son situaciones chiquitas que van calando en la cabeza de un niño si es que no son explicadas correctamente. Si no son tratadas o gestionadas como deberían ser, ¿no? Pero también me pongo a pensar justo en este punto que yo te digo, hay personas que de pronto aprenden a vivir o viven no rodeadas de la familia como el entorno principal, el núcleo principal que es papá, mamá, hijos, y viven o se desarrollan con la familia más cercana. Pero no siempre pasa esto también, ¿no? De pronto también tú vives o estás con tus papás, con tu núcleo principal, sin embargo también te sientes solo, porque justo por el punto que tú dices, ¿no? Los padres salen a trabajar y tú te debes quedar en tu casa solo, y siento que a la larga también todo tipo de situación en donde tú sientes que estás solo también termina de afectarte a lo largo de tu vida. Entonces, siento que es una situación muy complicada porque a la larga nos termina afectando durante todos los procesos de nuestra vida. Y también yo pienso que, por ejemplo, en este punto, si tú te pones a pensar y dices, bueno, es que si mi papá o mi mamá me dejó, significa que yo no fui suficiente o no fui tan importante para ellos. Imagínate para las otras personas que de pronto recién me están conociendo. Siento que entonces nuestra mente a veces también nos juega mucho esta psicológica y nos pone a pensar en que, bueno, si para mi familia no soy tan importante, entonces ¿por qué debo ser importante para las personas que están rodeándome? Y ahí viene entonces este punto también de aceptar cualquier cosa por no sentirte solo. Y al final, por más que estés rodeada de mucha gente, siento que ese espacio y ese vacío nunca se termina de completar porque no sabes cómo solucionar ese conflicto que tú tienes contigo mismo. Prácticamente lo que generas con ello es dependencia siempre. No vas a tener las herramientas como para tú poder salir de un espacio en donde tú quizás ya sabes que no te gusta cómo te sientes, que tú quizás ya sabes que no estás logrando lo que tú deseas tampoco, que no te están valorando y demás, pero pues tienes dependencia porque justamente tienes esa duda de quién más me va a querer, ¿no? Entonces creo que sí es una... Yo creo que todos debemos tener seguramente las 5 heridas que mencionan que existen, pero tal vez en ciertos grados. Yo, por ejemplo, siento que sí tengo quizás la herida del rechazo, sí, pero quizás no es algo que desarrollé en mi casa, o quizás sí un poco, ¿no? Quizás yo ¿qué puedo decirte? O sea, yo era la menor aquí en mi casa, era la más chiquita, y mis hermanas eran pues adolescentes cuando yo era pequeña, ya eran un poco igual ya yendo a la universidad y demás, y yo entiendo que mis hermanas tenían un humor muy pesado, o sea, eran como que muy, no sé, berreadoras, como se dice, o sea, berreaban un montón o se portaban como que muy groseras contigo y demás. Entonces yo sí sentía que, por ejemplo, quería involucrarme con ellas e ir con ellas, y ellas eran como que, tú no puedes entrar, o sea, tú eres muy chiquita, así, no, tú no puedes entrar, tú esto, así. Te hacían a un lado. Me hacían a un lado. Y cuando yo estaba en la escuela también, o sea, yo creo que alguna vez sí les dije que no me llevaba mucho con las niñas en mi primera escuela, porque bueno, yo llegué como a mitad del año lectivo o algo así, y ya habían un grupo de niñas que se llevaban entre ellas. Entonces yo con quienes pude vincularme quizás era con unos niños, y cuando yo jugaba con los niños, las niñas eran como que tú no puedes jugar aquí. Y cuando ya habían cosas que yo quería jugar con niños, ellos eran como que no eres niña, tú no puedes jugar con nosotras. Entonces yo era como que, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y trataba de quizás sí llevarme con ciertas niñas, y pero esas niñas eran como que, no, es que tú no le quedes bien a mi amiga Paquita, entonces tú no puedes ser mi amiga. Y yo como que, ok, está bien. No puedes hacer nada. Ajá, o ya te llevabas con alguien de repente, y luego era como que, mejor ya no puedo ser tu amiga porque tal persona me dijo que no puedo ser tu amiga. Entonces yo era como que... yo siento que de niña era como que, ay, a mí nadie me quiere, así nadie me valora, o nadie quiere verme y nadie me toma en cuenta. Entonces, igual, ¿no? Cuando llegaban mis papás a la casa después de trabajar y demás, o sea, imagínate, yo ya era la cuarta hija, entonces creo que ya estaba como que en plan de, por favor, majos, ya vete a tu cama, ve a dormir, así. Y yo como que, ok, no podía gestionar mucho el tema de cómo me sentía cuando era chiquita. Entonces yo creo que esa es una herida que quizás lo he pensado últimamente, como que trato de ver de dónde viene así.
Porque sí, hay cosas en las que, por ejemplo, ni bien alguien me dice algo, es como que digo, uy, no, esta persona me odia, así. Esta persona le caigo a la defensiva. Estoy muy a la defensiva. Y quizás no es que me está diciendo algo tan malo, ¿no? Pero sí es como que me lo tomo muy personal. Y es como que... No le caigo bien. Ajá, o es como que no, esta persona me está ofendiendo, así. Entonces, hay veces en las que digo, quizás estoy exagerando o quizás realmente esta persona pues está abusando de mí y quiere pues portarse mal conmigo, pero siempre trato de evitar ese tipo de cosas. Trato de evitar también yo quizás poner límites, porque digo, no, es que si yo pongo un límite, capaz esta persona ya se aleja y yo me siento rechazada. Entonces, es como un... Oh, amiga, déjame abrazarte. Porque siento que al final, claro, eres muy pequeñita y nadie te explica o nadie te explicó en ese momento lo que tú estabas pasando y cómo debías afrontar esa situación de que, bueno, quizá estás muy pequeña y tu grupo no siempre te vas a llevar bien con todas las niñas o con todos los niños y tú tienes que aprender como a identificar con quién sí y con quién no. Y cuando era tan chiquita, llegar a la casa también y era y como que también pasa lo mismo. Y era así como que, Marcos, por favor, Pepita, Karina, por favor, llévale a tu hermana, quiere decir algo así. Y mi niña como que... ya, antes. Claro, pero como que ella también en su mundo, ¿no? Porque claro. eran adolescentes y toda la cuestión. Y es normal que cada uno viva también su vida, o sea, en su etapa. Sí, yo siento que en cambio, a diferencia tuya, yo no he tenido tanto esa herida. Al menos de niña o de adulta no. Porque por ejemplo yo en mi escuela siempre tenía mi grupo de amigas o mi amiga en específica con la que sí me llevaba súper bien y salía al recreo y nunca sentí como ese rechazo de alguien, nunca. Pero por ejemplo esta herida que yo te digo del abandono siento que está muy presente en mi vida y desde muy niña, y yo mientras crecía sentía que justo tenía esta herida. ¿Pero por qué? Porque yo... Ustedes ya saben, ¿no? Mi mamá falleció cuando yo era muy niña, entonces yo crecí rodeada de mi familia paterna, en este caso mi tía, mi abuelito. Cuando no me podían cuidar ellos, me cuidaba mi tía, me cuidaban mis otras primas, o sea, literalmente siempre pasé rodeada con una y otra persona, pero nunca tuve un lugar específico o un lugar fijo en donde yo sabía que podía quedarme y que esas personas iban a estar conmigo. Entonces nunca encontré como una persona que se quede permanente y que no me deje. Y siento que a partir de ahí nace como justo este sentimiento de que siempre estoy sola o que siempre estoy sola. Pero yo siento que a lo largo de mi vida esto me ha facilitado también en algunos aspectos de mi vida. Sí, siento que también me ha ayudado mucho. Me ha hecho más independiente, no me afecta tanto de pronto alejarme de mi círculo principal, poder ir a otros lados y adaptarme con más facilidad. Entonces siento que también es justo esto de que la vida, sí, la vida me puso como en alerta. De bueno, tengo que acostumbrarme a estar en diferentes situaciones y en diferentes, no sé, estilos de vida, por ejemplo. Pero eso es uno de por qué yo pienso que tengo esta herida, que de hecho la tengo. Pero también, por otro lado, siento que mi papá tampoco estuvo muy presente en mi vida. ¿Por qué? Porque mi papá tuvo que trabajar y tenía que ir a diferentes ciudades y pasaba un tiempo en un lugar, luego otro tiempo en otro lugar. Entonces tampoco es como que convivimos mucho tiempo juntos. Él no me conoce tanto, ni yo le conozco tanto en la forma en cómo debemos conocernos como padre e hija. Si ya de por sí siento que entre padre e hija nunca hay tanta confianza, por el mismo hecho de que es hombre y mujer, pero siento que literalmente no tenemos ni la mitad de confianza que deberíamos tenernos y no podemos conversar de situaciones que de pronto sí son importantes que le cuente. Y esto también me hace como mucho dudar justo en esto, y me hace desconfiar mucho de las personas que están ahí conmigo, de bueno, ¿y hasta qué punto se va a quedar conmigo? ¿Y en qué momento se va a querer ir? ¿Y qué va a pasar para que se vaya, para que me deje? Siento que siempre también estoy alerta en ese tipo de situaciones. Y justo es esto de, no sé, hacer cosas para que la persona se quede conmigo, ya sea pareja, ya sea amigos, amigas. Siento que siempre es como que estoy, bueno, y necesitas esto, y bueno, entonces yo voy, entonces yo esto, y entonces siempre siento que siempre trato de hacer actos de servicio para que esa persona siempre me elija y no se vaya de mi lado. Entonces siento que también es como muy cansado hasta cierto punto de siempre querer que esa persona no se vaya de mí. Amiga, yo te voy a decir que me voy a ir a verte a ti. Pero sí, siento que son muchas cosas y que literalmente cuando las conversamos es como que es verdad, siento esto, me pasa así, esto, a mí me gusta conversar mucho contigo porque siento que es como que a veces conversamos y vayan apareciendo cosas así como, no, ni siquiera, quizás sí son ideas, pero son como eurekas, en plan de, ya entiendo por qué me pasa esto, ya sé, tiene mucho sentido esto de acá. Ya sé por qué te portas así.
Pero sí. Yo también iba a decir, pero sí. Pero sí. Oye, y por ejemplo, ¿tú te has sentido alguna vez dependiente? También. Sí. Sí. Siento que también a veces depende de otras personas. Yo también Inconscientemente siento que sí me pasa. Aunque yo muy en el fondo digo, es que yo no dependo de nadie, es que yo soy como muy sola que con mis cosas, pero llega un punto en el que también es como que si esa persona no está, es como que me pongo así de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y si ya no está? ¿Y ahora? O sea, siento que si no me hace bien, tampoco quiero que se vaya. Siento que también quiero que esté ahí presente, aunque sea para no sentir como esa situación de ¿qué va a pasar si no está esa persona? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar de mí? Y así. Siento que también sí, es una etapa muy complicada. Oye, yo siento que quizás tengo ambas, ¿verás? Dependencia. También dependencia. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en mi infancia, ¿no? Digo, bueno, mi papá sí está en casa, sí, pero mi papá, su horario era, bueno, en la mañana no le veía por la escuela y en la tarde le veía, no sé, desde la noche, así. Es que ese punto voy, justo ese punto ya lo que yo dije al inicio. Ajá. Hay personas que literalmente están solas porque están solas, pero hay personas que están solas aunque alguien esté presente. Entonces está presente pero está ausente a la vez. Ajá. Ese es el problema. Entonces siento que al final que una persona esté presente pero ausente te causa más daño que tú sepas que no está nadie contigo, que tú estás sola. Pero a eso voy, o sea, por ejemplo, cada vez que me encontraba con mi papi o algo, es como que de una nos poníamos a conversar y de hecho así hasta ahora, o sea, por ejemplo, le veo después de todo el día, ¿no? Y es como que, sí, me pasó esto, y me pongo a conversar como que todito lo que existió. Entonces digo como que, ¿cómo? No le entiendo muy bien como que por qué tuve esta herida de abandono si yo no siento que mis papás como tal me hubiesen como que dejado a un lado. Claro que sí era este tema que les mencionaba, ¿no? Que quizás ellos ya estaban como que hartos un poquito de sus 4 hijos. Que lo más fácil era decirle a la más chiquita, oye, ándate a la compu, así, te prendimos la compu, anda, juega, así. O sea, todo lo que hacen los papás ahora con los niños, creo que hacían conmigo porque en ese entonces mis papás tenían las posibilidades. Como alguna vez creo que lo dije, pero yo cuando era muy chiquita tenía ya computadora, tenía wifi, tenía YouTube a los 8 años, imagínate, cuando todo el mundo creo que tuvo esto después de 7 años. Loca, yo me acuerdo que yo a los 15 años todavía me iba al cyber de la esquina para consultar, para imprimir así, y era emocionante porque tenía, Bessie, por favor, activa en medio del cyber, y yo me enseñando el Facebook, y te escribo mañana a esta misma hora, ya conéctate por él, porque iba corriendo a mi casa y era como la emoción también, entonces tú ya estabas con eso. Yo, en cambio, o sea, yo siento que hasta el tema de que a veces me desconcentro, de que tengo un montón de cosas en mi cabeza y bla, 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 es porque estuve muy estimulada desde pequeña y quizás la presencia de mis papás era como que X y yo lo sobrellevaba en una computadora o en la televisión viendo telecable, porque también, o sea, tengo que admitir, tenía estos privilegios, ¿no? Pero ahora digo como que no me hicieron mucho daño, no debió haber pasado eso. No. Pero por otra parte digo, quizás era este temor del rechazo que yo tuve como quizás en mi infancia y luego este abandono en la adolescencia, este miedo de que me rechacen y que una vez que yo siento este rechazo me sentía abandonada. Excluir. Entonces, por eso yo a veces sí siento que quizás sí soy muy... Bueno, primero evito el conflicto, así, o sea, prefiero hacerme la loca 1000 veces antes que decirte algo que me molesta y prefiero aceptarlo. Pero también siento que sí soy un poco dependiente porque sí tengo miedo de que alguien me abandone. Pero digo, debe tener cierto vínculo, ¿no? Rechazo y abandono, ¿no? Sí. Porque al final, si te rechazan, te están abandonando. O sea, al final, si te rechazan, esa persona no está contigo. Si te abandonan, y si abandona, esa persona no está contigo. O sea, al final termina esa persona no existiendo en tu vida. Entonces, sí, tengo como que muy marcado eso. Por favor, no lo usen en mi contra. Se los acabo de decir. Oye, pero yo me pongo a pensar y, por ejemplo, si... Muchas de las veces también desde pequeña yo me acuerdo clarísimo que me iba a donde mi psicóloga y que terapia familiar y a ver papito usted diga lo que su hija quiere, que no sé qué, y usted mamita y usted que no sé qué, pero siento que al final no me terminó de ayudar tanto como quisiera. Y también me queda esta duda de este tipo de situaciones o este tipo de heridas que vamos generando desde que somos muy pequeños y no siempre pasa desde pequeños, a veces de pronto puede generarse una herida cuando tú eres adulto, cuando estás en la adolescencia, porque al final este tipo de situaciones están presentes durante toda nuestra vida. No netamente desde que tú estás empezando tu vida, sino durante todo tu proceso de existencia. Entonces, yo ahora que estoy adulta
y que he venido cargando esta herida o este daño desde que soy muy pequeña. Siento que no he curado o que esa herida sigue permanente y sigue muy abierta como desde el principio. Entonces, por más que yo vaya a terapia, que vaya con una psicóloga, que le cuente a mis amigas, que le cuente a mi familia, que siento que esa herida igual sigue permanente y estoy siempre también alerta de las situaciones que me pueden pasar. Por un lado está bien porque estoy como al tiro de las cosas que pueden suceder en mi vida, pero por otro lado es como, es muy cansado también siempre estar pendiente de esto. Y ahora esa persona se está acercando, ¿qué querrá de mí? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Y hasta cuándo se va a quedar? Y cuando ya consiga lo que quiere, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cachas? Es como de, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero, ¿sabes qué es lo que yo siento? Que quizás toda esta terapia, como no entienden realmente cómo son tus sentimientos y cómo uno no sabe cómo expresarlo realmente hasta que no es adulto, siento que nada de eso funciona hasta que uno mismo dice, ok, ya tengo totalmente conciencia de qué es lo que está pasando por aquí y ya sé qué es lo que quiero cambiar y demás. Pero sí, o sea, siento que es algo que siempre está permanente, ¿no? Al final creo que estas heridas sí pasaron en algún momento de nuestra vida y luego cualquier cosa que va pasando va calando un montón. Y te va aumentando ese nivel como de... ¿Ustedes piensan que tienen algún tipo de herida de la infancia o qué tipo de heridas tienen de pronto? Porque como hay varias, entonces de pronto ustedes se han puesto a investigar o ustedes han hecho un autoconocimiento de ustedes y han dicho, bueno, quizá yo lo que tengo es esto, pero si ustedes no, de pronto también podrían tener este tipo de síntomas o situaciones que les pueden poner alerta. Entre estos, Majo, por ejemplo, también encontramos dificultades. Yo te voy diciendo y tú me vas diciendo sí. Okay. Dificultades para establecer límites saludables. Sí. Miedo al abandono, rechazo. Sí. Dificultades para confiar en los demás. Sí. Y finalmente, autocrítica o autosaboteo. Sí. Completamente. Wow. Hemos sacado 100. Entonces, la prueba que literal. Pasamos por primera vez una prueba sin supletorio, no mentira. Entonces, literalmente una vez más confirmado que es lo que tenemos, nos pasa todo eso. ¿Cómo te sientes al respecto? Muy... No sé me siento con la herida de la infancia. Siento que saqué algo que quizás nunca lo analicé tanto, que es como que termina este programa y me voy a llamarle a la psicóloga. Y te vas a llorar. Pero es que una de las cosas muy importantes también, a veces nosotros decimos, o bueno, yo digo y caigo justo en este error de decirlo o de afirmar que ir a terapia de pronto no me ha ayudado tanto. Cada uno vive su proceso y vive la situación como no sé, como el pensamiento en la mente lo va calando, ¿no? En ese momento. Pero, por ejemplo, yo siento que es muy importante también siempre hablar con alguien y con alguien que sepa del tema y que sepa cómo les puede ayudar. Entonces, es muy importante y el primer consejo que siempre les vamos a dar nosotras es que ustedes vayan a terapia, le comenten esto a su consejera, claro, que sabe en temas de salud mental. Siempre es muy importante. No siempre nos hagan caso a nosotros, a pesar de que intentemos dar los mejores consejos, puede que tengamos... A veces nos podemos equivocar. Pero también es importante que ustedes, obviamente, se hagan una autorreflexión sobre ustedes, sobre lo que están sintiendo, sean muy conscientes de lo que están viviendo, del proceso que están pasando en ese momento, porque una vez que ustedes analizan y se dan cuenta de lo que están viviendo, pueden, no sé, buscar una forma más efectiva, en este caso, para que ustedes puedan solucionar ese problema que están pasando en ese momento. Sí. Ya te quedo viendo así. ¿Y tú? Por favor, María José, me distrae. Ya, también es importante que ustedes realicen prácticas de autocuidado y amor propio. Por favor, es importante que ustedes siempre hagan actividades que les conecten más con ustedes mismos, con su esencia, con su ser, que ustedes se sientan más, no sé, enfocadas en lo que ustedes quieren hacer con ustedes, que se sientan más animadas. Por ejemplo, lo que yo hago y que me funciona 100 de 100 es siempre hacer gimnasio, hacer actividades que a mí me gustan, salir a caminar, salir a trotar, ir a la piscina, entrenar. Me gusta conversar con mis amigos, con mis amigas, con mis familiares. Siento que ese tipo de cosas que parecen muy simples al final terminan ayudándoles demasiado. Y a la final nadie les va a cuidar más que ustedes mismos, ¿no? Que nadie les va a cuidar más que como ustedes se cuiden a ustedes mismos, ustedes creen sus rutinas, hagan las cosas que ustedes sepan que les va a hacer bien, ¿no? No se dediquen al alcohol, no se dediquen a las drogas por querer escapar. A la final, a pesar de que sean situaciones fuertes las que tengamos que afrontar,
lo importante es sí generar una red de contactos, unos amigos, familia que quizás puedan ayudarnos en lo que puedan. Red de apoyo. Sí, una red de apoyo, justamente. Y que ellos les puedan pues decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo quizás no está tan bien, vamos a apoyarte, necesitas hacer esto, necesitamos sacarte a hacer ejercicio, a caminar, a distraer tu cabeza, a conversar simplemente, para que puedan pues ustedes también ayudarse a ustedes mismos, ¿no? Y que lo conviertan prácticamente en una rutina, algo que les haga decir, oh, qué hermoso mañana, voy a verme con mis amigos hoy, ¿ya? Este tipo de situaciones. Así es. Y finalmente, mis queridas amigas y amigos encantos, no, lo más importante también, una de las recomendaciones principales es que ustedes deben empezar a establecer límites saludables con ustedes mismos, con las personas que les rodean y generar relaciones positivas. Siempre es muy importante que ustedes tengan este tipo de personas positivas como ustedes, que les animen, que les inculquen a hacer cosas buenas como tú ya lo dijiste. Entonces siempre es una de las cosas más importantes para que ustedes puedan salir de esos huecos que de pronto no les están ayudando mucho. Y bueno, también antes de que ya terminemos el programa, quiero mencionar otras de las heridas que existen, porque nosotras al parecer encarnamos dos. Ya hemos hecho el test, hemos pasado y definitivamente tenemos herida del rechazo, amiga, por favor. Pero fuera de todo esto, existen otras 3 heridas más. La primera es la herida de humillación, en donde el niño se siente avergonzado o desvalorizado, sobre todo con respecto a su cuerpo, sus necesidades o sus deseos. Cuando, por ejemplo, una mamá le dice, estás muy gorda, loco, ya deja de tragar, ni yo que soy grande tengo tremendas llantas. O sea, ese tipo de comentarios. Yo tenía una amiga en el colegio que ella decía, mi papá me dijo que parezco un barril. Ay, no. Entonces yo era como que, no, o sea, no le hagas caso. Y ella como que, te doy mi comida. Entonces, ese tipo de cosas, me imagino que a ella hasta ahora pues le afecta, ¿no? Y le viene pues carcomiendo a su cabecita el tema de su peso. De que se ve así siempre. Entonces, esta herida es muy, muy fuerte, ¿no? Te hace juzgarte un montón, te autocastigas. Y justamente, las consecuencias son la culpa, el miedo al juicio, la tendencia a complacer a los demás y suele ser una persona masoquista que se autocastiga, se sabotea o se pone en segundo lugar a propósito. Por otra parte, está la herida de la traición o la de la confianza. Es cuando el niño siente que uno de los padres no cumplió promesas o lo decepcionó. Entonces, las consecuencias son tiene mucho control, es muy desconfiado, tiene dificultades para delegar y es celoso. Es una persona controladora que quiere tener el control de todo por miedo a ser traicionado nuevamente. Entonces, ¿en qué casos son estos, no? Quizás cuando de repente un padre tiene otra familia y el niño dice que nos traicionó a mi mamá, le traicionó a mis hermanos, me traicionó a mí, se fue. Entonces es una herida. Pero también hay cosas chiquitas como por ejemplo decirte, ¿sabes qué? Yo mañana te compro tu juguete. Tú como que sí, gracias. Y vas y le dices, papi, mi juguete. ¿Sabes qué? Mañana te compro tu juguete. Tú como que, pero es que ya me dijiste, ya quedamos en que hoy. Es como que, mi amor, no pude comprarte tu juguete mañana. Y luego llega otra vez y dices, mañana. Ya, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar nada, que no sé qué, bla, bla, bla. Y el niño se queda con una herida de chuta, o sea, me ofreciste y me mentiste y me ilusioné y a la final esto no pasó. Y por último, la herida de injusticia. El niño siente que lo tratan con frialdad o severidad y que no se le permite expresarse. Entonces esta persona llega a ser muy rígida, muy perfeccionista y autoexigente. Es decir, que también bloquea sus emociones y no muestra vulnerabilidad. Amiga, ¿qué pasa si te digo que siento que tengo todos esos No los sigas, por favor, no los sigas diciendo. Porque siento que tengo una y otra cosa de cada una. Yo creo que es normal que tengamos heridas todos, pero todas estas heridas, pero sí hay unas que se marcan más que otras. Como te digo yo, abandono y la del rechazo, ya me di cuenta, por favor, tengo que ir ahorita a escribirle a mi psicólogo y decirle, oiga, creo que vamos a retomar la terapia. Desde mañana. Oye, pero qué chévere también hablar de este tema. Al final no siempre planificamos tanto los temas que abordamos, pero siento que todos tienen siempre un propósito. Entonces, bueno, el propósito de hoy es que nuevamente tuvimos conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo y de pronto también
empezar a hacer cosas que de pronto nos ayuden también a sentirnos un poco mejor con nosotras mismas. Yo creo que estamos en ese proceso y lo estamos haciendo muy bien. Y a mí me encanta el tema de que nosotras podamos usar este espacio justamente para mostrarle a más personas, porque claro, nosotras quizás a mis 26 y a sus 25 años estamos como que recién también tratando de cachar este tipo de cosas y estamos recién teniendo conciencia de esto, pero hay tantas personas que quizás ni siquiera se han puesto a pensar en qué es lo que les pasa, ¿no? Es que simplemente viven cargando pues sus heridas, ¿no? Y viven cargando con el peso de cosas que pasaron hace años y que no han sabido gestionar. Exacto, y con cosas que de pronto no siempre han sido tampoco la culpa de esos o de esas, sino que simplemente les tocó y tienen que aprender a sobrellevar también ese tipo de situaciones. Y no está bien que de pronto ustedes quieran como hacer que todo ese tipo de cosas también pasen como desapercibidas. Siempre es importante buscar también ayuda en diferentes puntos, en diferentes lugares, con diferentes personas también, porque hay muchas personas que de pronto están dispuestos a poder escucharles, a poder, no sé, darles algún consejo para que ustedes se puedan sentir bien. Siento que siempre es muy importante también buscar justo esa red de apoyo. Sí, y bueno, pues al menos les damos como que una probadita de lo que ustedes pueden pues seguir buscando información sobre todo esto. ¿Y sabes qué es lo más importante? ¿Qué? Que si ustedes no tienen con quién conversar, de pronto también nos pueden buscar a nosotros, nos pueden dejar un comentario, nos pueden escribir por interno también para contarnos eso que ustedes están sintiendo y que de pronto nosotros también lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo y que por el momento no lo podemos decir tampoco, que no estamos todavía como en ese punto de poder expresar lo que también estamos viviendo. Entonces, al igual que ustedes, nosotros también podemos estar pasando por situaciones similares y también sería muy lindo que podamos compartir esa experiencia juntas y que podamos conversar de temas que también les está afectando a ustedes. ¿Sí? Con esto creo que ya estamos terminando este episodio que nos ha encantado también, como siempre. Todo lo que grabamos siempre nos gusta muchísimo porque lo hacemos con mucho cariño siempre para poder compartirlo con ustedes. Gracias por haber estado en este episodio, gracias por habernos acompañado. Porfa, si pueden ahí, déjenos un comentario acá de la parte que más les gustó, que se suscriban, claro que sí, que compartan, que comenten, que envíen a todos sus grupos de amigos, de familia, de lo que sea. Con eso también nos estarían ayudando demasiado. Eso queríamos decirles y pues muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Las Así es.